Se acaba de estrenar Justice League Snyder Cut. Y es por esa razón que el día de hoy vamos a dibujar a nada menos y a nada más que a Superman con su traje negro. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Si tú estás viendo este video, seguramente eres súper fan de DC Comics. Chécate este par de libritos antes de comenzar el tema principal del día de hoy que me acaban de llegar, que son lecturas esenciales para todos los que nos encanta Batman, Superman, todo este universo. Fíjense, en primer lugar, este libro que se llama Doomsday Clock, que está juntando todos estos números detrás de este cómic. Está padrísimo porque es justamente la historia donde están uniendo el universo de Watchmen con los personajes que todos conocemos de DC Comics. Yo ya leí los primeros números, de hecho este libro recopila toda la segunda parte y tengo muchísimas ganas de poderlo leer. Y también me acaba de llegar este que se llama Batman 3 Jokers, que seguro ha sido una de las lecturas más esperadas. Todo parece indicar que Batman durante todo este tiempo no ha estado solamente persiguiendo un Joker, sino que existen 3 Jokers en el universo de DC. Esta es la historia definitiva detrás de esta gran saga. Yo estos libros los acabo de encontrar en Amazon a súper buen precio, así que les voy a dejar en la descripción de este video y en los comentarios los links donde ustedes también los podrán comprar. Y bueno amigos, entremos al tema principal del día de hoy. Como todos ustedes bien saben, finalmente se está estrenando esta esperadísima, súper larga película de Justice League Snyder Cut. Y bueno, ¿será esta la gran oportunidad para que Warner Brothers, para que DC Comics se pueda reivindicar después de esta original película que la verdad sí quedó un poquito a deber o muchito? Esperemos que esta nueva película realmente sea todo lo que estemos esperando que sea y no simplemente 4 horas de más de lo mismo que no nos agradó. Pero bueno, hagamos changuitos para que sí esté buena. De cualquier manera, en mi programa pasado los enseñé, les di mis tips de cómo ustedes pueden aprender a dibujar mucho más fácilmente superhéroes. Así que el día de hoy vamos a aplicar todo lo aprendido y vamos a dibujar al principal de todos los superhéroes, al mismísimo Superman, pero obviamente lo vamos a hacer en esta nueva versión con el traje negro del Snyder Cut. Así que vamos echando trazos. Ok, pues comencemos esta ilustración de Superman con su traje negro de la versión, de esta nueva versión del Snyder Cut de Justice League. Entonces vamos comenzando trazando estas formas básicas. Fíjate bien, y tal como lo hemos estado comentando últimamente en mis programas, a la hora de dibujar superhéroes, a la hora de dibujar estos personajes, estos humanos, te recomiendo muchísimo que comiences con estas formas básicas, con estas estructuras básicas de lo que viene siendo el cuerpo. Vamos marcando poquito a poquito algunos de los músculos principales. Recuerda que en mi programa anterior de cómo dibujar superhéroes te hablo de estos músculos que yo considero fundamentales a la hora de estar dibujando nuestros superhéroes. El trabajar cuellos anchos, la parte de los trapecios, la parte de pecho, la parte de los hombros anchos, bíceps, tríceps, la parte de los músculos abdominales. Todo esto es fundamental para que realmente nuestros personajes tengan toda esta forma, esta musculatura tan necesaria a la hora de dibujar superhéroes. Y obviamente cuando estamos hablando del principal, del número uno y principal de todos los superhéroes, el mismísimo Superman, no es la excepción. Una vez que tengamos ya esta primera pasada de lápices, podemos comenzar a detallar un poco más todos estos trazos iniciales.
En este caso comienzo con el rostro, donde ahora sí vamos a darle mucho más forma a lo que viene siendo el rostro del personaje. Ahora, fíjate bien, a la hora de dibujar a Superman es fundamental la forma de la quijada. Es clave, muy importante la quijada a la hora de dibujar a Superman. La quijada tiene que ser ancha. Esta es una de las características fundamentales de este personaje. Un Superman, una ilustración de Superman, no podría ser una ilustración que se parezca a él si no hacemos la quijada ancha. Entonces, tal y como te puedes dar cuenta y como lo estás viendo a la hora de dibujar a este personaje, le estoy haciendo su quijada bastante ancha. Obviamente, otro tema característico, como lo pudimos ver, es la parte del pelo, la forma de su pelo y su característica, este mechoncito, esta S que se le forma, también es importante. Pero bueno, el tema obviamente de la quijada, fundamental. Fíjate cómo voy detallando poquito a poquito cada vez más estos músculos fundamentales que hemos estado comentando. Los hombros, clave, tienen que ser grandes, tienen que ser anchos. Obviamente bíceps y tríceps fundamentales, los bíceps y los tríceps de Superman pues tienen que ser también bastante grandes. El tema de la espalda ancha también es importante. Vamos marcando un poquito más estos oblicuos en la parte baja de su cuerpo. Los músculos abdominales también son importantes. Y prácticamente con estos trazos que estamos viendo, ya nuestro personaje empieza a tomar muchísimo más forma. Pero como te digo, todo parte de trazos sencillos, de trazos que no sean nada complicados y que poco a poco pues vamos a ir remarcando muchísimo más los músculos más básicos. Entonces, obviamente, como ya lo hemos platicado también, un mejor conocimiento de la anatomía humana, un mejor conocimiento de los músculos, el poder estar estudiando un poquito más la anatomía, el tener a la mano siempre algunas referencias de músculos humanos, el tema de libros de anatomía que también hemos estado comentando, pues te va a ayudar muchísimo a que tus personajes, a que los músculos de tus personajes sean todavía más realistas. Aquí vamos haciendo un acercamiento a la parte del rostro de nuestro Superman y vamos definiendo aún más la parte de su rostro. Vamos haciendo la parte de sus ojos. En este caso quiero hacer esta versión de Superman como enojado, lo vamos a hacer enojado. Incluso le voy a poner ya más adelante que le metamos color, le voy a poner los ojos rojos como si estuviera a punto de disparar sus rayos. Pero bueno, fíjate aquí cómo estoy remarcando lo que te decía, tan importante el tema de la quijada, esta quijada ancha fundamental que se complementa con un cuello bastante ancho. Entonces el tema de la quijada ancha y el cuello ancho ya nos dan por hecho el que estemos dibujando este fabuloso personaje de DC Comics que pues evidentemente ha marcado el camino, ha marcado la pauta para muchísimos superhéroes que han venido después de él. Fíjate bien el pelo, cómo estoy manejando estos como gajos en formas curvilíneas para darle la forma al pelo y terminemos de detallar, tal y como te comentaba, con esta expresión como molesta, los ojos de Superman. Para hacer estos trazos iniciales estoy utilizando un lápiz dureza H. Te recomiendo siempre para este tipo de trazos una dureza H o 2H. Esto la verdad ayuda, da bastante precisión en todo el tema de los trazos. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo también el símbolo y resto de detalles en la parte de su cuello, trapecios, etcétera, pues nos ayuda mucho, ¿no? Aquí ya incluso estoy definiendo algunas pequeñas sombras que más adelante vamos a ir entintando, metiéndole más detalle. Pero bueno, vamos terminando esta parte de arriba del personaje, toda la parte de su rostro, de su cabeza, de su cabello, metiendo un poquito más de detalle. Y ya con estas formas, pues ya podemos ir ahora sí detallando el tema de sombras. En este caso, y tal y como lo he comentado, esta versión va a ser con el traje negro. Entonces nos va a servir muchísimo para practicar aún más la parte de los músculos. Quizás si fuera el traje azul,
no deberíamos de marcarle tanto el tema de sombras, brillos, sombras, etc. Pero como es el traje negro, este traje se presta muchísimo a hacer un excelente ejercicio para el tema de los músculos, remarcar más las sombras, los brillos de todos estos músculos que le estamos haciendo a nuestro personaje. Por eso es que este es un súper ejercicio para ti, para que tú también practiques desde tu casa, desde tu estudio, que puedas practicar aún más toda la parte de los músculos de estos superhéroes, de estos personajes. Y obviamente el ir dominando este tipo de cuerpos, pues a la larga son la pauta para que puedas dibujar cualquier otro personaje, ¿no? O sea, realmente la estructura del cuerpo no es muy diferente a la de Batman. De hecho, Batman también tiene un cuerpo bastante ancho, entonces este tipo de estructura muscular es muy parecida a la de Batman. Obviamente el Hombre Araña, ese sí es más delgado. A la hora de estar dibujando el hombre araña hay que marcarle mucho los músculos, pero la estructura de su cuerpo es más delgada, es más atlética. Pero bueno, la realidad es que una vez que vas dominando todos estos músculos, se vuelve muchísimo más fácil que vayas modulando si los quieres más anchos, más delgados, etc. Yo en mi caso, por ejemplo, a la hora de estar dibujando mis propios personajes de Soul Keepers, de Comic Soul Keepers, esto me ha ayudado muchísimo porque, por ejemplo, personajes como Jonathan Snyder, personaje principal de la historia, pues es un personaje bastante atlético, delgado, tiene algunos músculos marcados, pero en realidad él es más delgado. Me atrevería a decir un cuerpo más parecido a una especie de hombre araña joven, es el tipo de cuerpo. Pero bueno, si estamos ya cambiando de personaje y estoy dibujando a otro de mis personajes principales, como el caso de Jason Hicks, ya es un cuerpo que se parece muchísimo más a este que actualmente estoy haciendo, donde es un cuerpo muchísimo más ancho. Entonces, este es un gran ejercicio que te recomiendo muchísimo que tú también lo hagas. Y bueno, pues ya ahora sí estamos de lleno en el proceso del entintado. Para entintar esta ilustración estoy utilizando estilógrafos desechables de la marca Faber-Castell y de la marca Pigma Micron. Estoy combinando este par de marcas. Y bueno, recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración e incluso también los links donde los podrás comprar, los encontrarás en la descripción de este video. Entonces, continuamos el proceso del entintado. Ahora estoy entintando la S del Superman, obviamente de la versión de la película de Justice League, de este famoso Snyder Cut. Entonces, vamos continuando con el proceso del entintado. Y aquí a la hora de entintar este tipo de personajes, te recomiendo, una buena práctica es comenzar primero por los contornos, el ir contorneando bien nuestros personajes. Entonces, tal y como te estás dando cuenta, estoy trabajando un poquito más la parte de los contornos principales de la figura de este Superman. Y bueno, una vez que ya tengamos estos contornos principales, pues ya podré proceder con el proceso del entintado de todas las partes interiores, sobre todo la parte de sombras. Entonces, este proceso del entintado, aquí te recomiendo siempre tener a la mano grosores diferentes. El poder tener grosores diferentes de estilógrafos pues ayuda muchísimo. Obviamente los más anchos los estamos utilizando para toda la parte de los contornos, y los más delgaditos, los puntos más delgados, los puntos más finos, son los que estamos utilizando justamente para detalles pues más pequeños, más finos, como puede ser parte de los rostros o incluso algunos acabados, algunos achurados que le queremos dar en el proceso del entintado a nuestro personaje. Entonces, prácticamente con esto estamos ya avanzando bastante bien todo lo que viene siendo la parte de contornos, y ahora sí podemos empezar a definir las zonas de las sombras. Entonces, fíjate bien cómo antes de rellenar de negro estoy delimitando todas estas zonas de negros, de sombras, que un poquito más adelante voy a comenzar a entintar. Y bueno, esto me ayuda muchísimo, sobre todo pues para definir áreas, y más adelante cuando comencemos el proceso ya de rellenar, que estamos ya a punto de empezar a rellenar todos estos negros, pues que no nos vayamos a salir de las áreas definidas. Entonces, pues bueno, vamos continuando este proceso de entintado
de nuestro Superman traje negro versión Justice League The Snyder Cut. Y bueno amigos, así quedó ya totalmente terminada esta ilustración original de Superman con ese traje negro del Snyder Cut. Y bueno, ¿quién de ustedes será el ganador de esta ilustración original? Será la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios a las 2 preguntas del día, pero relacionadas no a Superman, sino a su principal villano, Doomsday. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando, pero no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que tengas mayores probabilidades de ganar una de mis ilustraciones originales y no te vayas a perder por nada del mundo mis siguientes programas del martes y del jueves de la siguiente semana, porque vamos a dibujar a nada menos y a nada más que a Godzilla contra King Kong. Echando Trazos con Fers.